Tengan todos muy buenos días, señor presidente, doctor Norman Quijano, presidenta Yancy Urbina, diputado Nato, Shafik, colegas del Ministerio de Hacienda, amigos de la prensa, tengan todos muy buenos días. En cumplimiento con el mandato que establece el artículo 167 de la Constitución de la República, en mi carácter de ministro de Hacienda, tengo el honor de presentar ante la Honorable Asamblea Legislativa para su análisis, discusión y aprobación los proyectos de Ley de Presupuesto General del Estado y Ley de Salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el marco fiscal de mediano y largo plazo 2018-2028 y la declaración jurada de la estimación de ingresos y gastos del presupuesto general del Estado. El proyecto que traemos esta mañana está pegado a consolidar el enfoque social y el desarrollo económico, sin exclusiones, que ha implementado el gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén, tomando en cuenta que este presupuesto también implica una transición y uno de los objetivos fundamentales es poner en la mesa la continuidad de los proyectos que hasta el día de hoy han llevado desarrollo para la población más vulnerable del país. El proyecto de presupuesto 2019 busca dinamizar la economía nacional, desarrollar el potencial humano de la población, incrementar los niveles de seguridad ciudadana y avanzar hacia la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a resultados. La base del presupuesto 2019 es el crecimiento de la economía, la cual se estima a una tasa real de 2.6% y una inflación de 2%. Pero, ¿por qué continuamos afirmando que la economía de El Salvador ha crecido? Porque en los últimos años ha crecido como receptor de inversión extranjera directa, colocándose en el tercer lugar de Centroamérica. Y eso no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales como la CEPAL, que en su informe de inversión extranjera directa 2018 establece que El Salvador alcanzó niveles récords. En el año 2017 se registraron 792 millones de dólares, un monto que no se contabilizaba desde el año 2008, validando con ello los datos del último informe Doing Business del Banco Mundial, que coloca a El Salvador 22 posiciones arriba en la facilidad de hacer negocios. El Fondo Monetario también reconoce que El Salvador superó el PIB potencial de 2% y hace un reconocimiento a la consolidación fiscal y a la estabilización de la deuda. Así también el Banco Mundial reconoce que El Salvador está creciendo 2.7% en el último informe de gasto público de hace 2 semanas. Y los procesos regionales como Unión Aduanera reafirman el impulso a la dinamización de la economía. Aunado al anterior, la inversión, el sector público es a la fecha 434 millones, esperando a final del año ejecutar 780 millones, lo que se traduce en un aumento del 43% en relación al año 2017, generando un mayor dinamismo a la economía salvadoreña. A la vez, la propuesta de ley que traemos esta mañana es congruente y se ajusta a los parámetros macrofiscales contenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que las remuneraciones y los bienes y servicios no pueden crecer más que el PIB nominal de 4.6%, que será lo destinado para el próximo año. Es decir, que los gastos de consumo no pueden crecer más que la economía. Cabe resaltar que el informe de gasto público del BID del Banco Mundial destaca que de los 24 países que conforman el continente americano, El Salvador es el 6º país que menos gasto público tiene, aunque los últimos datos no reflejan todos los esfuerzos realizados. El estudio del BID compara un estudio de tiempo anterior a los esfuerzos actuales, que presenta cuál es la situación y la calidad del gasto público.
Este presupuesto conlleva los gastos mínimos, partiendo que uno de los objetivos principales es cubrir las necesidades de la población. Para el año 2019, el déficit fiscal del sector público no financiero es de 3.7% del PIB y la deuda es de 70.6% del PIB. Después de varios años, los problemas estructurales de las finanzas públicas han tenido una mejoría, con base a las últimas reformas implementadas, ajustes en bienes y servicios, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma de pensiones, y continuamos con nuestro mayor esfuerzo y empeño con sentido de responsabilidad y transparencia para mantener la consolidación financiera del Estado con un enfoque sostenible. Para ello es impostergable contar con la participación de todos los sectores del país y, por supuesto, de las diferentes fuerzas políticas representadas en este órgano de Estado. Quiero aprovechar este espacio para expresar un sincero agradecimiento a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa que están demostrando con su apertura y disposición al diálogo en materia fiscal que no hay otro camino que trabajar juntos hacia el desarrollo de El Salvador. Les pido a las diferentes fuerzas políticas que continúen priorizando el diálogo y el trabajo en conjunto y que con la misma dinámica puedan iniciar el estudio y discusión del presupuesto 2019 para su pronta aprobación. Hoy presentamos un presupuesto general para el ejercicio fiscal 2019 que asciende a 6.733 millones, con un incremento de 465 millones, sin incluir los 800 millones que hay que pagar para el vencimiento de eurobonos, que se destinan en diciembre de 2019, lo que totaliza un incremento de 1.265.7 millones, más que el votado 2018. Entre las fuentes de financiamiento del presupuesto general, se proyecta un total de recursos internos por 5.082 millones, complementados con desembolso de préstamos externos por 200 millones, donaciones por 38.3 millones y una solicitud de emisión de títulos valores de deuda por 1.407 millones, lo que requerirá que este presupuesto sea aprobado con mayoría calificada, es decir, para aprobarse debe haber consenso y acuerdos de todas las representaciones de esta Asamblea Legislativa. Los ingresos corrientes ascenderán a 4.805 millones y los ingresos de capital por 40 millones. Asimismo, se proyectan ingresos por contribuciones especiales de 274.7 millones provenientes de Fovial, Cotrans, Corsatur y las contribuciones para la seguridad ciudadana, entre otros. Los gastos de funcionamiento del Estado se estiman en 5.921 millones y 811 millones para programas de inversión pública. El monto de la inversión pública del sector público no financiero para el ejercicio fiscal 2019 ascenderá a 1.009 millones, 3.7% del PIB, de los cuales 608 millones, 2.3% del PIB, corresponden al presupuesto general. Dicho monto de inversión incluye proyectos prioritarios y estratégicos para el país, entre los cuales se puede mencionar el proyecto hidroeléctrico El Chaparral, con una inversión de 146 millones, los programas de mantenimiento del Fovial en sus componentes de inversión por 82 millones, la construcción del bypass en la ciudad de San Miguel por 42 millones, la ampliación del Centro Penal de Izalco por 11.6 millones, el programa de reducción de vulnerabilidad y asentamientos urbanos precarios por 7.6 millones, el programa de desarrollo turístico de la franja costero marina por 11.7 millones, la reparación y mejoramiento de las instalaciones del Hotel de Montaña Cerro Verde con 1.8 millones, la modernización de la infraestructura tecnológica para la Procuraduría General de la República por $700,000,
la construcción y equipamiento de la biblioteca y auditorium de la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador por 1.5 millones. El inicio del programa integrado de salud por 9.4 millones. La expansión de la carretera del litoral desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca por 36.7 millones. La rehabilitación de la planta potabilizadora Las Pavas por 30.5 millones. Los proyectos de Fomilenio y la contrapartida de Fondo General por 104.6 millones. El programa de mantenimiento de Fovial por 95 millones. Los proyectos en el ramo de justicia y seguridad por 33.4 millones, que incluyen los programas de prevención de violencia juvenil y el programa de infraestructura para la recuperación y dinamización de los espacios públicos. La ampliación de la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional por 18 millones. La construcción del Centro Integrado Judicial de Segunda Instancia en San Salvador, Centro Judicial en Materia Penal en Santana y el Centro Judicial de Derecho Civil y Mercantil en San Salvador por un total de 12.6 millones. El fortalecimiento al programa de inversión pública del Seguro Social por 10.2 millones. La continuación de las obras de ampliación de la carretera y el bypass del Puerto de la Libertad por 29.9 millones. El programa de caminos rurales progresivos por 14.4 millones, entre otros. A lo anterior, se suma el programa de inversión municipal a través del FODES por un total de 277.6 millones. En cuanto al pago de servicio de la deuda, este ascenderá a 1.822 millones, de los cuales 147 millones corresponden a deuda interna y 1.675 millones a deuda externa. Del monto total de la deuda antes mencionado, 1.090 millones se cancelarán en concepto de amortización y 732 millones en concepto de intereses. Cabe destacar que el servicio de la deuda se ve incrementado principalmente por el vencimiento de los 800 millones de eurobonos, por lo que para honrar el pago de dicha obligación es necesario que esta Asamblea Legislativa autorice de manera oportuna una emisión de títulos valores para cumplir con dicho compromiso. Por otra parte, el órgano legislativo tiene un presupuesto de 58 millones. El órgano judicial presentó un presupuesto de 285 millones, reflejando un incremento de 18 millones. La Corte de Cuentas de la República, 43 millones, y el órgano ejecutivo por un total de 3.016 millones. Este último priorizando los sectores de educación, salud, obras públicas, justicia y seguridad pública. Quiero expresarles que estamos conscientes de las necesidades de los diferentes ramos de la administración pública. Y en la medida de las posibilidades financieras, hemos hecho un esfuerzo para garantizar aquellas acciones más cercanas a la población, incluyendo las reivindicaciones laborales y el cumplimiento de contratos colectivos de las instituciones públicas. El presupuesto 2019 garantiza recursos para la atención a veteranos y los excombatientes, los cuales llegarán al final del ejercicio fiscal 2019 a un monto de 52 millones. A la vez, se está garantizando en un 100% la cobertura presupuestaria de los subsidios al gas, transporte y energía eléctrica. No debemos perder de vista que nuestro país está próximo a un nuevo evento electoral, que también está contemplado en este presupuesto, en este proyecto de ley, y me refiero a los 14 millones de complemento del presupuesto de elecciones y los 6.5 millones para la deuda política. Como es evidente, los retos y desafíos que el gobierno debe afrontar para lograr el saneamiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas son grandes, pero no son imposibles si no perdemos el camino de seguir trabajando bajo el diálogo y el consenso, motivados por un fin común, El Salvador. Antes de finalizar, quiero expresar un agradecimiento especial a los miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto por el apoyo brindado a lo largo de estos años de mi gestión en la aprobación de los diferentes proyectos estratégicos y prioritarios en beneficio de la sociedad salvadoreña en general.
Muchas gracias. Gracias, ministro. Vamos a proceder entonces a la entrega. Pedimos al señor presidente de la Asamblea Legislativa que pueda recibirlos. Le acompañan diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Tendremos palabras del señor presidente de este primer órgano de gobierno, diputado Norman Quijano. Bueno, muchísimas gracias, ministro, y el resto de autoridades de su cartera que lo acompañan. Saludar cordialmente a mis colegas diputados, sobre todo de las distintas fracciones políticas que nos están acompañando. Como grupo parlamentario vamos a dar una conferencia dentro de una hora sobre lo que nos ha expresado el titular de la cartera de Hacienda. Quizás dos puntos, sí quisiera yo tal vez una aclaración. Yo me encontraba ahora en una entrevista de radio y veíamos a través de un monitor que el señor ministro estaba en la televisión y expresó que en este legajo de documentos de la cartera de Hacienda están los 30 millones de dólares de gastos reservados. Tal vez nos puede decir a dónde, en qué unidad de ese presupuesto que nos ha dado está, ministro, para poder inmediatamente redactar una pieza de correspondencia para suprimir los gastos reservados, que según lo escuché eran 30 millones de dólares. Me gustaría que nos dijera, pues, para poder presentar esa iniciativa para que la próxima semana lo podamos ver. Y lo otro, por ser atinente a este servidor, también expresó que había un incremento de 6 millones de dólares en remuneraciones. Tal vez aclarar de que ese presupuesto empezó con 45 millones, estoy hablando de la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva lo modificó en el mes de febrero a 50.2, o sea que lo heredé en esa forma, pero cuando este servidor con el resto de hermanos toma posesión en la Junta Directiva nos damos cuenta que no era 50.2, por eso he dicho que la Asamblea ha tenido 3 presupuestos, sino que era de 52.2. O sea, 7.2 millones de dólares heredados. Esos 2 millones de exceso de lo aprobado, reaprobado o modificado en febrero es lo que hemos tratado de resolver con las medidas que ustedes conocen. Así es que muchísimas gracias, ministro, y oportunamente nosotros vamos a dar la respuesta. Y sí, me gustaría que nos dijera pues en qué unidad, porque queremos dar esa iniciativa de ley inmediatamente para poder suprimir esa partida. Gracias, ministro. Diputada Yancy Urbina tiene unas palabras. Y vamos a pedir al presidente, se queda con nosotros después de la... ¿O se retira? Ok, se retira, muy bien. Muy buenos días. Una cordial bienvenida a nuestro ministro de Hacienda, a su equipo que le acompaña, al señor viceministro de Hacienda y todo el equipo técnico que le acompaña. Y un cordial saludo también a mis colegas diputados, diputadas de este cuerpo legislativo. Para la Comisión de Hacienda recibimos este proyecto de ley de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, haciendo efectiva la responsabilidad que nos designa la Constitución de la República y con el compromiso de ser representantes de los intereses del pueblo soberano y, por tanto, velando porque los recursos que sean asignados en este presupuesto sean en beneficio de la población. Como representantes del pueblo, nuestro deber es atender las demandas. Escuchamos con atención las opiniones de la población, las peticiones e incluso los disgustos que puedan manifestar. Sabemos que la familia salvadoreña pide que sus impuestos sean utilizados de forma eficiente, con un uso racional y además transparente, para proveerle de los mejores servicios públicos y crear posibilidades de una vida mejor. Es por ello que
como Comisión de Hacienda vamos a tener un propósito, y es de discutir este presupuesto teniendo en cuenta esas aspiraciones de nuestra población, de tal manera de que podamos dar respuesta positiva a esas aspiraciones y demandas. Continuaremos trabajando de la mano con el gobierno central por alcanzar una mayor inversión en educación que permita a nuestra niñez y juventud crear un futuro mejor y una vida digna. Para esto sabemos que es necesario, entre otras cosas, combatir sin tregua la evasión fiscal y mejorar la estructura tributaria. Este es un tema importante que también vamos a tener a la vista en la Comisión de Hacienda a la luz de esta discusión. Debemos asegurar a las familias salvadoreñas que sean las beneficiarias de una mayor retribución a raíz de la carga de impuestos que tienen. Nuestro compromiso es establecer un diálogo respetuoso y responsable dentro de la Asamblea Legislativa, evitando que los intereses intereses electorales vayan a entorpecer esta discusión, y vamos a trabajar para asegurar que el presupuesto esté acorde a las necesidades de la familia salvadoreña y además que esté en tiempo, de tal manera que el funcionamiento de las instituciones del Estado no pueda verse afectado por ninguna demora. Muchas gracias. Bien, gracias, diputada. Vamos a presenciar el retiro del presidente. Él tiene responsabilidades que demandan su cargo y nos vamos a quedar con una rueda informativa con los titulares. Yo le hacía una pregunta al ministro y él me dice que nos quiere responder. Ok, presidente, muy bien. Sobre todo los gastos reservados. Sobre los gastos reservados, ok. Bueno, presidente, quizás vale la pena hacer un poco de antecedente sobre este tema. Creo que es importante reconocer que, en primer lugar, el tema de los gastos reservados, en este caso, los gastos que presupuesta el organismo de inteligencia del Estado, son gastos que no hay ni un tan solo país en el mundo que no tenga gastos de inteligencia y contrainteligencia. Y eso es importante, digamos, en la valoración que ustedes puedan tomar al respecto de este rubro, ¿no? Porque yo, antes de venir a la Asamblea, hice un análisis de esta partida y traigo en las colas del presupuesto una propuesta de concepto a la línea de gastos reservados y al organismo de inteligencia del Estado, en el cual se garantiza el uso de los recursos y que exista una frontera de para qué son o no destinados esos recursos. ¿Por qué? Porque está claro que no hay un tan solo país en el mundo que no tenga gastos de inteligencia, contrainteligencia, de defensa o inherentes a la seguridad del Estado. Entonces, yo le he propuesto a los diputados y diputadas de la Asamblea que revisen el articulado del presupuesto, en el cual estoy dando un concepto en el marco de la ley, del cual no se debería salir ningún presidente de la República. Entonces, estos gastos, para terminar de responder su pregunta, se encuentran de forma transparente en Presidencia, Unidad Presupuestaria 10, Inteligencia del Estado, por 30.6 millones. Y está, digamos, en el presupuesto como ha estado desde que tenemos Constitución de la República. Entonces, yo creo que es importante, digamos, esclarecer dudas de forma técnica para que se tomen los razonamientos políticos que cada partido pueda tomar en cuenta. Pero creo que es importante que ustedes sepan que hay una propuesta en la mesa sobre el concepto de gastos del organismo de inteligencia del Estado.
Ve, ministro, esto es de la nota de recibida, pues, sí. Gracias. Gracias. Nosotros vamos a reaccionar a lo que dice el ministro en una hora. Permiso. Bien, vamos a continuarnos con una conferencia de prensa con los compañeros de comunicaciones de esta cartera de Estado. Muchísimas gracias. Pero si no hay preguntas. Sí. Ministro. Guardemos el decoro, sí. Bueno, vamos a iniciar. Muchas gracias a los funcionarios del Ministerio de Hacienda y a los diputados de la Asamblea Legislativa que nos van a acompañar durante esta conferencia. Señor ministro, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Vamos a iniciar por Tele2. Buenos días, ministro. Con este proyecto de presupuesto que ha presentado, ¿qué carteras de Estado tienen un incremento para el próximo 2019 según lo planteado y cuáles tendrían una reducción del presupuesto asignado? Bueno, para resumirle la respuesta, solo las únicas dos carteras que disminuyen son Casa Presidencial, que disminuye 23.2 millones, y el ramo de Agricultura disminuye 9.6 millones. El resto de instituciones no tienen disminución y en la mayoría incrementan sus recursos. En el caso, por ejemplo, de Justicia, que es una de las carteras que pues ahí están pendientes y iba a tener disminución o incremento. El ramo de Justicia y Seguridad Pública está incrementando 9.9 millones, más la contribución especial para la seguridad, que tienen que repartirse entre Fiscalía, Defensa y Seguridad Pública por 124 millones. El ramo de Educación tiene un total de 996.4 millones, eso genera un crecimiento de 56 millones de dólares. El ramo de Salud tiene un total de 662 millones, eso implica un crecimiento de 39.7 millones. Lo que yo he querido hacer en el discurso de presentación es que ustedes retomen que este presupuesto es de inversión pública, es de crecimiento y es de desarrollo para el país. Canal 6 de televisión. Hola, buenos días, ministro. Yo quisiera conocer cuánto es el presupuesto para el área de salud y educación. Si me lo reitera, por favor. Y también quisiera una reacción con respecto a pues lo que acabamos de presenciar. En una hora Arena ha dicho que va a dar una conferencia. Entiendo, no estarían de acuerdo precisamente con lo planteado o lo expuesto en el presupuesto. Bueno, el ramo de Educación y Salud, repito, tiene 996.4 millones, un crecimiento de 56 millones. Y el ramo de Salud 662.1, un crecimiento de 39.7. Con respecto al planteamiento que ha hecho el diputado y presidente Norman Quijano, pues yo no tengo una valoración sobre la posición que pueda tomar la fracción política. Creo yo que ellos deben valorar sobre la base de técnica presupuestaria en el mundo, cómo se utilizan los gastos de inteligencia. El Salvador lo que no tenía era una frontera de cómo utilizar los recursos del organismo de inteligencia del Estado, y la propuesta que yo le he hecho a la Asamblea Legislativa este día es encontrar realmente hacia dónde se dirige el gasto público de los organismos de inteligencia del Estado. Y sobre esa base, pues yo no puedo valorar, sería una falta de respeto de mi parte valorar, digamos, la posición de Arena sin conocerla. Ministro, yo tenía la siguiente duda y tiene que ver con este concepto que se va a incluir en la cola del presupuesto. Yo quiero entender si en este concepto, bueno, incluye, no sé, qué garantías incluye para que la normativa que actualmente existe se cumpla, para que existan controles institucionales
sobre el uso. Eso y es el destino de los justamente, gastos reservados. perdón, Me eso es refiero justamente a- lo que estamos mencionando en el artículo. Es decir, yo les pediría que... Pero mis dudas se refieren a la responsabilidad que tiene su cartera, en específico la Dirección General de Tesorería, de verificar de que no existan cuentas a nombre de particulares donde se desvían fondos públicos. Fíjese que la responsabilidad de la Dirección General de Tesorería es que las instituciones públicas que soliciten abrir cuentas deben ser aprobadas por el director de Tesorería. Si en su momento hay instituciones que no lo hicieron, no es responsabilidad del Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda llega hasta las cuentas subsidiarias del Estado. Eso es importante. Y para eso sirve el concepto que nos da la ley del Sistema de Administración Financiera o la ley AFI de centralización, centralización operativa y descentralización, centralización normativa y descentralización operativa. Eso implica que el Ministerio de Hacienda toma los recursos, pero son las instituciones públicas de forma descentralizada quienes operan el gasto público del Estado. Ministro, buenos días. Quisiera me dijese a cuánto asciende, aquí de KL Avión Segovia, a cuánto asciende el monto que se va a destinar para el pago de pensiones, por ejemplo, y para los subsidios específicamente que necesite. De acuerdo. Okay. Solo permítame un momento. A ver. ¿Cuál fue el segundo gasto que me dijo, perdón? Pensiones y subsidios. Ah, ok. Bueno, el financiamiento al sistema de pensiones y fideicomiso de obligaciones previsionales asciende a 326.1 millones, de los cuales hay un incremento de 88.6 millones con respecto al año anterior. Y sobre el tema de los subsidios, el subsidio al gas licuado tiene un total de 74.5 millones, el subsidio al transporte público tiene un total de 46.4 y el subsidio a la energía eléctrica tiene un total de 64 millones. Las pensiones del ITFA tienen un monto perdón, no lo veo, Carlitos. Aquí está. Las pensiones del ITFA tienen un total de 69.4 millones, es decir, que está incrementando 22.6 millones de dólares. El escalafón de salud en un inicio estaba contemplado en 14 millones y se hizo una propuesta hasta 17 millones, de las cuales se va a utilizar hasta $1,000 8%, de 1,000 a 2,000 4%, de 2,000 a 3,000 2%. Diario El Mundo. Buenos días. Buenos días. Ministro, en la conferencia, en la entrevista de hoy en la mañana usted mencionaba que 800 millones lo solicitarán en bonos para pagar los bonos que se vencen en diciembre. ¿Qué pasa con el saldo de las LETES que también se vence el próximo año? ¿Qué mecanismo van a implementar? ¿Cuándo necesitarían tener aprobado estos 800 millones, ya que se vencen en diciembre? O sea, ¿cuánto ya necesita Hacienda tenerlo listo? También, ministro, escuchamos que mencionó que hace 3 semanas presentó las nuevas metas de la Ley de Responsabilidad Fiscal adaptadas al nuevo sistema de cuentas nacionales. Correcto. Coméntenos cuáles son esas nuevas metas en carga tributaria y carga fiscal, cómo se va a comportar. De acuerdo. Y además, también escuchamos una propuesta de usar el FEFE para las pensiones de veteranos de guerra. ¿Cuál sería ese mecanismo? ¿Cuánto estarían transfiriendo? ¿Y qué va a pasar? Porque si el FEFE ya se utiliza ahora para otro destino, ¿cómo van a suplir ese destino? Muy bien, entonces retomo. Deuda. La segunda. ¿Qué va a pasar con las LETES? Vaya. LETES, no, deuda. Ley de responsabilidad ley fiscal. Y subsidios. Con FEFE, ¿verdad? Bueno, en el tema de la deuda, en el mes de abril nosotros presentamos una propuesta, una estrategia de financiamiento de deuda de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque considerábamos que la ventana de oportunidad en la cual está El Salvador
era importante tener los mecanismos para hacer gestión y reestructuración de deuda pública a nivel internacional. No lo hemos logrado. Las fracciones políticas están inmersas en una discusión que trasciende los temas fiscales y eso pues ha deteriorado o ha retrasado lastimosamente las propuestas de decreto que hemos presentado en la Asamblea. Como esa estrategia no está, ahí hay un tema de letes y hay un tema de eurobonos. Las letes no se vencen el otro año, las letes se vencen cada mes. Entonces, lo que estamos haciendo es tener un mecanismo de rollover, de repago y recompra con los bancos locales del sistema financiero que nos siguen haciendo, digamos, el rollover de las letes. Esperamos que en algún momento la negociación política camine de tal forma que esto pueda ser aprobado. Y con respecto a los 800 millones, la mejor ventana que tenía este país era emitir en octubre. Y octubre está por llegar y se necesitan 3 meses para poder hacer una emisión de títulos valores. Eso implica que el nuevo gobierno va a tener la responsabilidad de encontrar la mejor tasa en el mercado internacional en un ambiente en el cual no se sabe cómo se va a desarrollar la próxima administración pública. En una de las grandes incertidumbres antes de encontrar o antes de emitir deuda pública. Entonces, el riesgo de querer intentar emitir ese repago de deuda el próximo año es grande. Aun y cuando en este momento hay bancos internacionales de inversión, grandes fondos de inversión, que están recomendando a los emisores, a los inversionistas de Costa Rica, que saquen sus fondos de Costa Rica y vengan a comprar deuda de El Salvador. Entonces, aquí había una gran ventana y no se ha logrado aprovechar. Entonces, yo creo que la próxima administración y la misma Asamblea tienen una gran responsabilidad del costo de la deuda futura que va a haber que emitir el próximo año. Lo de las letes, como le repito. Perdón, las metas. Ok, las metas de responsabilidad fiscal, nosotros tenemos una propuesta de carga tributaria que al 2021 se alcance 18.5%. Tenemos una restricción de gasto, antes era 18.5% de gasto corriente y ahora hemos destinado en la ley 14% gasto de consumo. Ya no es gasto corriente porque tiene que ver con los intereses y esos no los podemos detener, sino que hemos restringido al 14% los gastos de consumo, es decir, salarios y bienes y servicios, que no pueden sobrepasar el 14% a partir del año 2021. Y las metas de deuda pública implican que la deuda con pensiones no puede crecer más allá del 70% a partir del 2021 y la deuda sin pensiones no puede crecer más del 50% a partir del año 2021. Y con respecto al FEFE, primero decirles, este impuesto a la guerra, mal o bien llamado impuesto a la guerra, que es el Fondo de Estabilización FEFE, es una contribución que se creó para eso. Entonces, ¿cómo le damos certeza a los excombatientes y veteranos de guerra que permanentemente siempre va a haber un recurso creciente? Entonces, la decisión que hemos propuesto es que el impuesto a la guerra financie directamente como contribución a los veteranos de guerra. De tal forma que al final del año, porque el FEFE es una contribución que incrementa de forma automática, comienza con 16 millones y termina en 36 millones al final del ejercicio fiscal. Eso implica que para esa cartera, para los excombatientes y veteranos, hay un presupuesto de 52 millones de dólares que va a servir 16 millones del Fondo General y 36 millones del FEFE. ¿Cómo se va a pagar el gas licuado? El gas licuado entra como gasto al Fondo General de la Nación, con recursos del Fondo General. ¿Y para lo que pide deuda también?
Estamos pidiendo, la deuda pública es para cubrir la brecha del presupuesto. No tenemos señalado gastos específicos, está cubriendo la brecha de la totalidad del gasto. ¿Ya? Bueno, hasta ahí llegamos con las preguntas, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.